Hola muchachos, vamos a empezar con este tutorial acerca de la cinemática en una dimensión. Mi nombre es Elkin Mauricio Ulloa Reyes. Bueno, eh, ahora sí, la cinemática es una ciencia que básicamente estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta quién lo origina. ¿Sí? La primera persona que intentó como explicar en la naturaleza cómo se originaba el movimiento fue el profesor Aristóteles. Es una historia muy interesante, pero en este momento no tengo el tiempo para sentarme a hablar un poco de ello. Por ahora, lo que quiero mostrarles es que la cinemática, digamos en principio, empezó a ser desarrollada de una manera experimental por el profesor Galileo Galilei. Y de esa manera experimental logró o alcanzó a encontrar unas ecuaciones que posteriormente, con los desarrollos del profesor Isaac Newton, se lograron montar de una manera teórica bien bonita y sencilla. Esas tres ecuaciones son: la primera es la ecuación de la posición en función del tiempo, que me dice que la posición de un sistema, es decir, lo que uno está estudiando, que puede ser una persona, un animal, una célula, un planeta, lo que sea que estemos estudiando, ese es nuestro sistema. Su posición final en cualquier tiempo es igual a la posición inicial que él tenía cuando colocamos el cronómetro en cero, ¿sí? A una velocidad inicial con la que arrancó, multiplicado por el tiempo que duró el movimiento, más un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es nuestra ecuación de posición en función del tiempo. Nuestra segunda ecuación es la velocidad en función del tiempo, que nos dice que la velocidad cuando ha transcurrido cierto tiempo es igual a la velocidad al inicio, es decir, cuando se coloca el cronómetro en cero, más la aceleración que tiene ese cuerpo multiplicada por el tiempo. Finalmente tenemos la velocidad al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces multiplicado por la aceleración multiplicado por la posición que alcanza después de un tiempo, pero en este caso pues no es una ecuación que depende del tiempo, sino una ecuación donde la velocidad depende de la posición específicamente. ¿Sí? Entonces, estas tres ecuaciones nos permiten analizar toda la cinemática, no importa si la cinemática es translacional, es decir, un sistema se mueve de un lado al otro, o la cinemática rotacional, es decir, un movimiento que se da en una curva y pues de manera específica siempre estudiamos los círculos. Ya más adelante miraremos por qué siempre nos concentramos en círculos. Pero con esas tres ecuaciones podemos estudiar todos los movimientos de los cuerpos cuando se están moviendo. La cinemática, dicho sea de paso, pues estudia el movimiento sin tener en cuenta quién lo origina. Sí, esa es una particularidad de ella. Y la dividimos en dos grupos. El primer grupo es cuando la velocidad se mantiene constante y en línea recta, lo que ustedes conocían en el colegio como movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro grupo es los movimientos con velocidad variable o con aceleración. Dentro de ese grupo entonces los subdividimos en caída libre, lanzamiento vertical, movimientos horizontales, si estamos hablando de una dimensión, pero si estamos hablando de dos dimensiones tenemos que agregarle los movimientos semiparabólico y parabólico. ¿Sí? Más o menos esas son las clasificaciones que traen todos los libros básicos de enseñanza de la física. Esos cinco movimientos, incluyendo eh, movimiento semiparabólico y parabólico, pero en este tutorial solo vamos a hablar de movimiento en una dimensión. Bueno, empecemos a hablar de la caída libre. La caída libre es un movimiento bastante común y tiene unas características especiales. La velocidad inicial siempre es cero, por eso se le da ese nombre de caída libre. Segundo, la aceleración con la que el cuerpo cae es la gravedad. Todos los cuerpos que estén a una determinada altura, no muy lejos de, no muy lejos de la superficie terrestre, se consideran que experimentan la misma aceleración. Ese valor de aceleración es el campo gravitacional generado por la Tierra, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por sus unidades, pues obviamente es una aceleración. Sin embargo, si usted se aleja más y más y más y más de la superficie terrestre, ese valor se hace un poco menor. Tercero, no se toma en cuenta la fricción con el aire. Es decir, es como si los cuerpos estuvieran cayendo en una zona libre de cualquier partícula con la que pueda friccionar, como si estuvieran cayendo en el vacío. Lo tomamos de esa manera en un principio porque al sumarle la fricción con el aire, el problema se nos hace muchísimo más complejo y por ende necesitamos una herramienta matemática un poco, eh, un poco más compleja. Y por ahora pues estamos aprendiendo los principios fundamentales, no es necesario hacerlo. Más adelante posiblemente entonces lo haremos y le incluiremos la fricción. Sí, pero por ahora lo analizaremos de esa manera. Sin embargo, los resultados
cuando uno lo hace, digamos, con cuerpos que no presenten mucha fricción con el aire, como esferas, bueno, rocas, etcétera, que tengan dimensiones que le permitan minimizar la fricción, los resultados son muy buenos digamos, desde el punto de vista experimental, eh, comparándolo con lo que uno calcula desde el punto de vista teórico. Los errores entre lo experimental y lo teórico pues son errores bastante pequeños. Entonces, por ende, pues los resultados están bien. Lo vamos a tomar sin fricción. Miremos un primer ejercicio para que vean cómo funciona esto. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 80 metros. Determine la velocidad con la que choca el suelo y el tiempo con la velocidad con la que choca contra el suelo y el tiempo que duró en caer. ¿Listo? Entonces, para analizar este tipo de problemas, mi recomendación es que ustedes tomen el sistema de referencia hacia abajo positivo por una razón. Si ustedes toman el sistema de referencia hacia abajo positivo, la gravedad o el campo gravitacional hacia dónde atrae los cuerpos, hacia abajo también. Entonces, si ustedes observan las dos flechitas o van apuntando en la misma dirección o la gravedad va apuntando en la dirección del eje. Por ende, en las ecuaciones, estas tres que tenemos acá, la gravedad la vamos a tomar como positiva. ¿Sí? La velocidad la vamos a tomar como positiva porque también se va incrementando hacia abajo y el desplazamiento o la posición también positivo hacia abajo. Si ustedes deciden colocar el sistema de referencia hacia arriba, pues no hay ningún problema, lo pueden hacer. Solo que ahora como el sistema de referencia queda hacia arriba positivo, pues la gravedad se toma como negativa y aquí en las ecuaciones se le coloca un negativo. ¿Por qué negativo? Porque la gravedad quedaría, digamos, direccionada contraria al eje de referencia. Entonces, para evitarnos pues los signos menos y eso, pues colóquenlo hacia abajo, es mucho más sencillo de analizar. Y de paso, pues todo queda positivo y es más sencillo, evita menos errores. ¿Listo? Miremos, entonces, como el cuerpo dice que se deja caer, esta expresión básicamente nos dice es que su velocidad inicial es cero. Sí, los ejercicios de esta índole nunca le van a decir el cuerpo arranca con una velocidad inicial cero. No, nunca se lo dicen en dos expresiones. Se deja caer o se suelta. Entonces, inmediatamente sabemos que la velocidad inicial es cero. En los movimientos horizontales se dice se arranca desde el reposo, que significa que su velocidad inicial es cero. Bueno, para poder determinar la velocidad con la que choca contra el suelo, entonces tenemos dos opciones. Podemos utilizar esta ecuación de velocidad en función del tiempo, pero tengo un problema. La velocidad inicial la conozco, sí que es cero. Conozco la aceleración, claro, es el campo gravitacional de la Tierra o gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero no conozco el tiempo. Entonces, me faltaría el tiempo y la velocidad, es decir, tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo resolver, entonces esta ecuación no me sirve. La segunda ecuación es esta. Entonces, esta ecuación me dice que yo puedo calcular la velocidad final si conozco la inicial, si la tengo, si conozco el desplazamiento, si lo tengo. Entonces puedo utilizar esta ecuación de acá. Miremos entonces. Pero, observen, la velocidad inicial vale 0. De una vez la quitamos de acá, le colocamos la flechita indicando que es 0. ¿Sí? Segundo, entonces nos queda solamente 2 por A por Y. Aquí me equivoqué y coloqué X, qué pena, pero es Y. Y porque estamos trabajando sobre el eje Y. Si esto está trabajando sobre el eje X, pues coloca X, no hay ningún problema con eso. Significan lo mismo, posición en cualquier punto. Entonces aquí que me queda, multiplicamos 2 por 9.8 que es la aceleración por el desplazamiento que hizo desde aquí hasta acá cuando chocó contra el suelo que fueron 80 metros. Entonces al multiplicar esas tres cosas me da 1568. Para quitar el cuadrado le sacamos raíz y eso me da aproximadamente 39.6. Entonces ya tenemos la velocidad con la que choca con el suelo. Disculpen, por favor no les coloqué acá las unidades, pero es metros sobre segundo. Pero me hace falta encontrar algo, el tiempo que duró en caer. Entonces en ese caso podemos utilizar esta ecuación que tiene tiempo y esta ecuación que tiene tiempo. Pero de las dos ecuaciones es mucho más fácil utilizar esta por ahora porque conozco la velocidad con la que llegó al suelo que fue de 39.6, la velocidad inicial que es 0, la aceleración que es 9.8, entonces es más sencilla esta ecuación. Entonces, bueno, de una vez, velocidad inicial 0 como les decía, me queda solo esto, la aceleración pasa a dividir, y entonces me queda 39.6 igual a 9.8 por t, pasamos a dividir la aceleración de la gravedad o el campo gravitacional, y eso me da un tiempo de 4.04 segundos. Ese es el tiempo que dura en recorrer cualquier objeto, sin tener en cuenta la fricción, ¿sí? Si se suelta desde una altura de 80 metros, 4,4 segundos en caer.
¿sí? Sin tener en cuenta la fricción. Obviamente, para cuerpos que tengan un área grande, friccionen bastante, van a durar un poco de tiempo, un poquito de tiempo por encima de los 4,04 segundos. Bueno, ese ejemplo es sencillo, pasemos a otro. Ese ejemplo 2 o ejercicio 2 nos dice que un cuerpo se suelta desde lo alto de un edificio durando 5 segundos en el aire. Determine la altura desde donde se soltó y la velocidad con la que choca contra el suelo. Bueno, en este caso me dan el tiempo para ir desde aquí donde se suelta hasta acá, que es de 5 segundos. La aceleración, como siempre hemos dicho, apunta hacia abajo, por eso tomo mi sistema de referencia hacia abajo positivo. ¿Sí? ¿Pero qué me están pidiendo? Me están pidiendo determinar la altura. Entonces, si me piden la altura, pues utilizo esta ecuación que tengo acá, porque conozco la posición inicial es 0, porque ubico el sistema de referencia acá donde arranca el sistema, donde arranca a moverse la roca o bueno, el cuerpo que tenga ahí. La velocidad inicial es 0, perdón, porque mira, aquí dice se suelta, entonces como se suelta, la velocidad inicial es 0. Entonces solo me queda esta expresión de acá, entonces utilicemos esa. ¿Listo? Entonces mire, esta y esta son 0, 0 por el tiempo me da 0 y solo me queda este pedacito. Entonces me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, reemplazando un medio por 9.8, que es el campo gravitacional o aceleración, por 5 al cuadrado. Haciendo el cálculo, eso nos da 122.5 metros la altura desde donde se soltó el cuerpo. Para determinar la altura, perdón, para determinar la velocidad con la que choca contra el suelo, entonces utilizamos esta ecuación que tenemos acá. Podemos utilizar cualquiera de las dos en realidad porque ya conocemos el desplazamiento y también conocemos el tiempo, pero utilicemos esta que es más sencilla. ¿Listo? La velocidad inicial es 0, entonces solo me queda reemplazar la aceleración, que es 9.8, por el tiempo que dura en el aire, que es 5 segundos. Eso me da 49 metros por segundo. ¿Listo?